Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo. Domingo 32, el evangelio que se nos propone es Mateo capítulo 25 del versículo 1 al 13, que te invito a que lo leas en tu propia Sagrada Escritura. ¿Cuál es el contexto del evangelio? El llamado discurso escatológico contenido en los capítulos 24 y 25, que cierra la sección del Evangelio según San Mateo, conocida como la consumación del reino, que va del capítulo 19 hasta el capítulo 25. El contexto inmediato es la invitación a velar, porque no se sabe qué día vendrá el Señor. Invitación contenida en Mateo 24, 42 a 44. Para ilustrar esta invitación a la vigilancia constante y la constancia vigilante, el Divino Maestro se sirve de 4 parábolas. La parábola del siervo fiel y del siervo malvado, Mateo 24, 45 a 51. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1 a 13. La parábola de los talentos, Mateo 25, 14 a 30. Y la parábola del juicio final, Mateo 25, 31 a 46, que es el broche de oro de su predicación. Las 4 parábolas tienen un denominador común y es la separación de los personajes en 2 grupos, uno fiel y el otro infiel. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que con sus lámparas encendidas salieron al encuentro del esposo. 25.1. El número 10 indica totalidad. El reino tiene que ver con una totalidad de personas que viven en comunión y con su comunión ilumina, mientras viven la mística del encuentro. Encuentro comunional, comunión amorosa, amor celebrativo, celebración festiva, fiesta viva, caracterizan a quienes dejan que Dios reine en sus vidas. Como escribió alguien, la coinonía, la comunión, es una llamada desde el corazón de Dios. Ahora, la respuesta dada al amor en libertad será diversa, pues la libertad abre la posibilidad de la fidelidad y la posibilidad de la infidelidad, la posibilidad de la constancia y la posibilidad de la inconstancia. Por ello dice el Evangelio, 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran necias. 25.2. En los libros sapienciales, la prudencia es la virtud del sabio, mientras la imprudencia es la virtud del necio. Necio, la palabra necio significa el que no conoce, el ignorante, el culpablemente ignorante. La Sagrada Escritura llama necio a quien no conoce a Dios, a quien abandona a Dios para seguir criaturas idolatradas. Necio porque no conoce el fin de su existencia. Llama también la Sagrada Escritura necio a quien usa mal los dones recibidos de Dios porque no conoce la finalidad para la cual le fueron donados. Las prudentes, junto con sus lámparas, llevaron aceite. Mateo 25:4. La prudencia es la primera de las virtudes cardinales o morales que se leen en el sagrado libro de la sabiduría. Templanza y prudencia, justicia y fortaleza. Para el ser humano no hay en la vida nada más provechoso. Sabiduría 8:7. Las vírgenes prudentes son providentes y previdentes. Prevén la espera y se proveen para la espera. A veces la providencia de Dios pasa por la previdencia humana. Velar es esperar, esperar es prever, prever es proveer. Las vírgenes prudentes se han preparado para una espera larga, animadas por una esperanza cierta. Quienes aman, esperan. Quienes esperan, velan. Quienes velan, prevén. Quienes prevén, proveen. La paciencia es prudente.
la prudencia es paciente. La parábola pone el énfasis en las vírgenes que salen al encuentro del esposo, más que en la esposa misma, como era de esperarse. Para entender esta escena hay que tener en cuenta que en la época de Cristo las mujeres solteras, vírgenes, podían entrar a la fiesta de bodas solamente si entraban con el esposo. Pero el esposo podía demorar negociando la dote. Si ellas querían entrar a la fiesta nupcial, debían esperar cuanto fuese necesario. El precio que debía pagarse para entrar a la fiesta era la espera paciente y la paciencia esperanzadora. Las vírgenes simbolizan la espera que purifica y la pureza que espera. A medianoche se oyó un grito: llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mateo 25, 6, 7. El sustantivo lámpara, en griego lampas, se halla 9 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 5 en esta parábola, y eso le da un peso particular. Parece que el sustantivo griego lampas, que traducimos como lámpara, indica más a una antorcha que a una simple lámpara de aceite, que en griego se suele indicar con la palabra liumnios. Quizás porque la antorcha simboliza mejor el ardor del amor en una noche fría y la luminosidad del amor en una noche oscura. Dadnos de vuestro aceite, que nuestra lámpara se apaga. Mateo 25, 8. Dijeron las necias a las sabias. Las lámparas o antorchas encendidas simbolizan la luz de las buenas obras, y el aceite es el amor que las hace posibles. Vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de la gente, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Había dicho el Señor en Mateo 5, 14, 16. La lámpara que no se apaga simboliza la perseverancia en la espera, y el aceite simboliza el amor que la hace posible. El Divino Maestro había anunciado como señal del fin que por el crecimiento de la maldad el amor de muchos se enfriaría. Mateo 24, 12. El amor que se enfría está indicado por el aceite agotado de las vírgenes necias. Había enseñado también el Divino Maestro: el que persevere hasta el final se salvará. Mateo 24, 13. La perseverancia en la espera perseverante, está indicada por las lámparas encendidas de las vírgenes prudentes. Las lámparas y el aceite indican la escucha y la práctica de las enseñanzas de Jesús. En efecto, Mateo 7, 24, 27 señala o enseña que quienes escuchan y practican la palabra del Señor son llamados prudentes, como las vírgenes sabias, mientras que quienes escuchan la palabra pero no la practican son llamados necios, como las vírgenes necias. En efecto, en ambos pasos del Evangelio de Mateo, los adjetivos que se usan son los mismos. El aceite era en la época de Cristo un elemento muy usado. Era empleado como alimento, cosmético, medicina, emoliente y como elemento ritual en los ritos de los sacrificios o en los ritos de consagración. El aceite es símbolo de alegría derramado sobre el Rey, según el Salmo 45:8. El Rey Mesías, que es Jesucristo, como interpreta la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 9. Como en este evangelio estamos en un contexto de esperanza, el aceite simboliza la esperanza alegre y la alegría esperanzadora, de la cual habla el apóstol Pablo cuando escribe: estad alegres en la esperanza. Romanos 12:12. No sea que no alcance para nosotras y para vosotras, responden las vírgenes prudentes a las necias en Mateo 25:9. Las prudentes dicen que no se puede poner en riesgo el rito de la recepción del esposo, que hay que garantizar el rito de las antorchas,
pues cuando llegue el esposo, el rito ha de celebrarse. Incluso hasta en eso las vírgenes se mostraron prudentes, es decir, reflexivas, argumentativas, no impulsivas. Ahora, no es que las vírgenes prudentes sean egoístas, pues no serían prudentes. No es que sean indolentes, pues no serían prudentes, es decir, sabias. Es que las buenas obras, indicadas por las antorchas, y el amor operante, simbolizado por el aceite, son algo totalmente personal, intransferible, portadores de las huellas digitales del alma, tejidos con fibras del propio corazón. En esta vida, tú no puedes amar por otro, aceite. Tú puedes hacer obras en favor de otro, lámparas, pero no puedes hacer obras en lugar de otro. Las buenas obras y el amor que las posibilita son algo original, personal. Las que estaban preparadas entraron con el esposo al banquete de bodas y se cerró la puerta. Mateo 25:10. La llegada del esposo sorprendió a las vírgenes sin preparación, sin concentración, sin focalización, sin disposición. A las vírgenes necias. Les falló la atención vigilante y la vigilancia atenta. Se les había terminado el aceite de las buenas obras, del obrar amoroso. La puerta se cerró porque la ocasión se desperdició. Las vírgenes necias se quedaron fuera del banquete por falta de perseverancia vigilante y vigilancia perseverante. Señor, Señor, ábrenos, gritaban las vírgenes necias, Mateo 25:11. Se quedaron afuera porque no tenían encendidas las lámparas, es decir, dejaron de hacer la voluntad del Padre. Y como dijo Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre. Mateo 7:21. En efecto, quienes no hicieron la voluntad del Padre y las vírgenes necias recibieron del Señor idéntica respuesta: no os conozco. Mateo 7:23 y Mateo 25:12. Velad pues, dice el Señor, porque no sabéis ni el día ni la hora. 25:13. Velar para mantener siempre encendidas las lámparas, es decir, mantener ardiente el amor que obra, las obras buenas, la bondad moral, la moralidad como concreción del hacer la voluntad del Padre. Es perseverando en las buenas obras, perseverando en el hacer la voluntad del Padre, como el reino de Dios se va consumando en nosotros. María Santísima, la Virgen prudente por excelencia, nos ayude a salir al encuentro de Cristo con nuestras lámparas encendidas. Escribió San Gregorio de Niza: el pecado es fruto de la imprudencia que escoge lo peor en vez de lo mejor. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.